eskerrak ikusteagatik. Buenas tardes a todos desde el Mirador Cultural de María José Miel Gusturia. Una tarde más que esperamos que sea de vuestro agrado y hoy vamos a conocer un poquito más y mejor a la escritora Blanca Sarasúa, a quien además, pues bueno, yo conozco hace muchos años y bueno, pues le agradezco de verdad que haya hecho un huequecito pues para que todos los telespectadores la puedan conocer un poquito mejor, tanto a ella como a su obra y a esas actividades que parten de su mano, porque no solamente se está dedicando a su obra, como veremos en breves minutos. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, Arratsaldeon. Pues para poner un poquito en antecedentes a todos nuestros telespectadores, decir que Blanca Sarasúa nace en el año 39, es graduado social y ha colaborado en diversos periódicos y revistas literarias. Tanto es así que yo tengo el honor de decir que es socia de honor, valga la redundancia, de la revista literaria que en su momento presenté, Alborada Goizaldia. Y también ha participado en varias antologías, como es Poesía en Bilbao, de Ediciones Guerion en el 85, también de otra editorial en 1991, de Laida, Mujeres de Café, de Ediciones Torremozas, y ha recibido pues los premios Ahí es nada, Ernestina Champursí, de la Diputación Foral de Álava, por su obra Ballestas contra el viento, Ballestas contra el miedo, muy bien corregido, el Raimundo Ramírez de Antón, de Tarrasa, Sarmiento, y luego FJ Martín Abril del BBVA de Valladolid. Ha publicado, pues como tienen aquí nuestros oyentes para poder visualizar, las portadas de libros como es El cerco de los pájaros, Ático para dos, Ballestas contra el miedo, ¿Quién ha visto un ambleo?, Rótulo para unos pasos, La mirada del maniquí y Coyunda Recia, que es el anteúltimo, porque el último, que hablaremos también de él, es Baciyelmo en el año 2013. Pero no quiero dejar de citar otro premio que le otorgaron y que es también el premio San Juan de la Cruz. Buenas tardes, Blanca, de nuevo. Con ese currículum supongo que una persona tiene que estar muy satisfecha. No, yo pienso que los premios ayudan en ese momento un poquito a subir el ego, que nos pasa a todos, ¿no? Pero luego te das cuenta de que no es lo importante. Tú tienes que ir viendo que lo que haces sirve de algo, que llega a alguien, y eso es lo que me importa, el hecho de llegar a alguien, que no es poco en poesía. Bien, lo que sí me gustaría, Blanca, es que nos dijeras cuál fue el acicate para elegir a la poesía como compañera de viaje. No sé, yo quizá quería contar muchas cosas con pocas palabras. Yo notaba que tenía muchas cosas dentro, que quería soltarlas, y aprovechando de que mi marido era pintor y solía acompañarle a pintar por donde fuese, pues en vez de estar leyendo el periódico, se me ocurrió empezar a escribir. Y de esa manera empecé a escribir. Y luego, bueno, pues con todo este currículum, que no es una cosa banal, sí que, bueno, en ese sentido yo creo que ha habido muchos cambios desde tu primer libro al último, ¿no? Pues porque ha habido un lapsus de tiempo en ese sentido, en el que una persona pues se cultiva, tiene cambios en su vida personal. ¿Qué destacarías tú en el aspecto literario de tu primer libro al último? Yo creo que el primer libro, como suele pasar con todos los primeros libros, es más fresco, es más ingenuo. Sin embargo, tienes un pudor tremendo para desnudarte por dentro. Sin embargo, luego ya ese pudor se va pasando y en mi último libro no he tenido absolutamente ningún pudor, he dicho lo que me ha dado la gana. Creo que con el tiempo te vas dando cuenta de lo poco que haces, de que quieres hacer mucho más, y entonces eres más consciente de todo lo que tienes que mejorar y que tienes que tachar. De forma que los libros poco a poco vienen a ser tachaduras, o sea, lo que queda después de las tachaduras,
que no lo haces al principio. Y eso lo dice una persona muy perfeccionista, que al hilo de esto me viene muy bien, porque el pintor Joan Coloma, a quien envío pues bueno, un abrazo desde aquí, decía que ningún cuadro está acabado y que muchas veces dice, uff, cuando lo cuelgo en la pared, como que me he dejado este detalle, este matiz. Y yo sé que Blanca Sarasua es, en cuanto a la poesía, dice lo mismo, nunca un poema está acabado. Esa idea, Blanca, es por perfeccionismo, por respeto a ti misma como autora, por respeto al lector. Yo pienso que la poesía nos da una mala pasada, está merodeando, la tenemos ahí, pero no la cogemos nunca. Sí, o sea, yo creo que el poema perfecto no está escrito, y tienes que partir de esa base. Creo que tienes que ser humilde y que tienes que procurar lo mejor posible. Yo siempre digo que me encantaría que me recordaran por una sola idea. No digo ya un poema, eso es mucho pedir. Por una sola idea de un poema, con eso me conformaría. Y lo comentábamos casi al inicio, ¿no? Tú has ganado 2 premios, has ganado, me refiero, muchos más premios, pero sobre todo 2 premios, yo creo que de cierta envergadura. No vamos a la parte económica, me refiero de envergadura por el nombre que tienen, como el de Ernestina Champursi y el San Juan de la Cruz. ¿Crees que como decíamos al inicio, que estos premios ayudan a ser más conocida y que por lo menos los lectores se acerquen a tu obra? Creo que sí ayudan a que te conozcan más, lo cual es un poco injusto, porque sigue siendo la misma persona, pero sí es verdad que un premio abre puertas, de forma que yo me acuerdo cuando empezaban los anuncios en la radio, aquellos primeros anuncios que eran americanos así, y que nos parecía tremendos, y yo pensaba, pero bueno, ¿y por qué por la radio anuncian algo? ¿Se va a vender? ¡Qué absurdo! Y sin embargo es así. Si no te anuncias, no te conocen. Bueno, es que yo desgraciadamente pienso que, como todo, últimamente yo creo que todo se ha convertido en marketing. Es decir, antes la literatura era literatura casi pura y dura, pero últimamente la literatura es un 75%, 85% de marketing y el resto de buena literatura, con lo cual, bueno, pues entramos en el círculo ese de que todos los noveles conocemos, de que no se acercan a nuestra lectura porque no somos conocidos, no somos conocidos porque no vendemos, y es un poco duro escribir para tenerlo en el cajón de casa. Es un círculo vicioso. Por eso cuando encuentras un poeta que verdaderamente te llega y te llama y te llena, dices, qué maravilla, y lo he encontrado por mí misma. He ido a una librería, he estado buscando y me he encontrado con esta joya y nadie sabe quién es, está aquí en una esquinita metido. Eso me parece maravilloso. Además, yo creo que algo que bueno, yo siempre he admirado cuando hemos hablado de poesía y de literatura, que tienes muy poco ego, de verdad. O sea, todos tenemos un corazoncito, pero siempre me ha maravillado esa frase que dices, un libro puede ser que muchos lectores no lo lean, pero si un día por casualidad que está en aquella balda limpiando el polvo de la estantería, alguien lo coge, ya es mucho, ¿no? Es eso, exactamente es eso. Yo creo que un poema está ahí esperando para que alguien lo encuentre, ¿no? Es la palabra de Vicente Huidobro cuando dice en un poema para dar ánimos a alguien, la gran palabra, Lázaro, ¿la has olvidado? Se levántate. Pues ese poema que está escondido en una estantería, y que alguien va y lo resucita, digamos, ¿no? Lo vuelve a la vida. Vamos, yo creo que no hay nada más grande. No podemos pretender estar de moda, porque si estuviésemos de moda en un mundo como el que tenemos de cartón piedras, que no merecería la pena. Mejor que no nos conozcan. Y bueno, pues también es cierto que tú eres una ávida lectora, y me gustaría saber un poquito cuáles fueron tus poetas de cabecera y qué destacarías de lo que tú has leído, bien por estilo, bien por afinidad en gustos. ¿Qué autores destacarías? Igual por su ironía, por su sensibilidad. A mí, pues por ejemplo, mis primeras lecturas en serio pues pudieron ser un Antonio Machado,
que me parece de una sensibilidad bárbara, y yo diría de una espiritualidad bárbara, aunque en mis tiempos en el colegio no te dejaban leerlo. Es que es curiosísimo. Por ejemplo, de posterior, me encanta la ironía de un Gil de Viedma, de Ángel González. Me encanta Celaya con sus altibajos, me gusta mucho, porque tiene momentos de primera espada buenísimos. Me encantan tantos. Me encantan, hay algunos sudamericanos buenísimos. Y entonces, no sé, yo creo que bueno, un César Vallejo, ¿quién no le gusta un César Vallejo? Un Gerardo Diego, ¿no? Me acuerdo una vez en la playa de Laida, estaba leyendo poesía, le estaba leyendo Gerardo Diego, y no me estaba convenciendo, hasta que leía un poema, hasta que llegué a un poema de él, que me pareció la repera, y dije, realmente, ahora comprendo por qué Gerardo Diego es Gerardo Diego, claro, es único. Entonces, el descubrir esas cosas, bueno, ya comprendo que suena casi a cachondeo, ¿no? Dices a pirez mental, ¿no? En el mundo en que estamos viviendo, pero sé que nos entendemos, sin más. ¿Qué es lo que le ha aportado la poesía a Blanca Sarasúa? Yo creo que me ha aportado vida. Yo creo que me ha aportado mi medio de poder comunicarme con la gente. Otra cosa es que me comunique con poca gente, porque haya poca gente que lea poesía, pero no me importa, son los necesarios, ¿no? Y ahora igual una pregunta un poquito más difícil. ¿Qué has aportado tú? ¿Qué cree Blanca Sarasúa que ha aportado a la poesía? Yo no sé si he aportado algo a la poesía, yo espero haber aportado algo, y ya te digo que me encantaría que me recordaran por una idea, sin más. Me parece que con que te recuerden con una sola idea de un poema, bueno, ya es que no te mueres, estás ahí. Y bueno, sé que no hay cócteles perfectos, porque si los hubiera todos escribiríamos dentro de la lírica, de la narrativa, de la ensayística, pues la obra maestra. Pero teniendo eso en cuenta y partiendo de esa base, ¿tú crees, Blanca, que el poeta escribiría con esa mirada que tiene tan particular si no sufriera? Es decir, no estoy diciendo que una persona tenga que tener una vida tristísima ni durísima, pero sí que es cierto que cuando una persona igual lo tiene excesivamente la vida muy llana, muy lisa, sin altibajos, ¿tú crees que el modo de escribir es el mismo? No. Yo creo que es tremendo, pero hay que estar en contacto con el sufrimiento para poder escribir bien. Me parece una estupidez, dices, ¿por qué? Sin embargo, yo creo que sí, yo creo que cuando empiezan las dificultades es cuando tú te creces, pero no solo en poesía, en toda. Te haces más persona. De hecho, constato que es así porque Blanca Sarasúa, aparte de poeta, yo siempre la he considerado una auténtica superviviente que da lecciones, porque no se arreda ante las vicisitudes, sino todo lo contrario, yo creo que se crece. Y una frase que me encantó de un poema es un máster de ausencias, y esas ausencias al final que te van vistiendo, que te duelen, que te hieren, pero también al final hacen que subsistas, ¿no? Tenemos los poetas una mirada, no voy a decir, porque bueno, ya bastante mitos hay sobre los escritores, ¿no? Aparte que estamos un poco payados sobre los poetas, pero ¿no es verdad quizás, Blanca, que el poeta tiene una mirada distinta al mundo? Es decir, como que tenemos una sensibilidad especial. Bueno, yo pienso que la poesía es otra forma de ver el mundo. De todas maneras, yo estoy en contra, y lo he dicho muchas veces, de la poesía florero, la poesía que solamente adorna, la poesía, por decir algo, que habla de pájaros y flores, ¿no? Todo eso lo hemos dicho ya. Quiero decir que la poesía creo que se tiene que implicar, que tiene que hacerte pensar, aunque digas, no estoy de acuerdo, no importa, pero te tiene que hacer pensar en algo, ¿no? De forma que yo pienso que es un poco como subirte en una casa al tejado, y desde el tejado ves a toda la calle que pasa por la calle, y a todos los coches, a toda la vida, y pensar, estamos aquí arriba también, viendo todo. De alguna manera nos damos cuenta de cosas, pero bueno, eso con cualquier manifestación artística. Nos damos cuenta de que hay más cosas de las que nos preocupan todos los días. Hay otras cosas también.
Y concretamente en el terreno de la poesía, porque tú eres poeta, la poesía lo que tiene que hacer es transmitir, ¿no? Claro, tiene que transmitir. Yo pienso además que la poesía tiene mucho de filosofía, te hace pensar, ¿eh? Y si un poema no te hace pensar, apaga y vámonos, es que no ha servido, ¿eh? Yo creo que tiene que hacerte pensar, por eso no se puede leer un libro seguido sin más, como una novela, ¿no? Hay que pararse y pensar un poco en lo que has leído. Y luego es curioso porque, bueno, cuando empezamos a escribir, pues hacemos pareados y luego te sorprende la vida diciendo, no, es que, mire, un buen poeta no es el que hace tanto pareado y el que tiene una poesía con tanta rima. ¿Hay buena poesía sin rima? Por supuesto. Hay muy buena poesía con y sin rima. Y hay muy mala poesía con y sin rima. A mí la rima no me gusta, ¿eh? No me gusta. Eso no quita para que lea a poetas que riman y que digan, verdaderamente son buenos, ¿no? Pero en general me siento mucho más libre con un poema libre, que no quiere decir que esté escrito porque sí, libre de todo, porque tiene su música, ¿eh? Que eso hay que oírla, ¿no? Si no, no vale, si no sería prosa, ¿no? Pero me tira mucho más la poesía libre. Y dentro de las formas clásicas, bueno, yo por lo menos es mi humilde opinión, lo más bello que existe es el soneto, pero hete aquí que hacer un buen soneto es muy difícil. Es tremendamente difícil, yo no sé hacer un buen soneto. No me lo creo. Hablo en serio, solamente hay un soneto en un libro mío, uno, y lo hice sin darme cuenta. Me salió así. Lo demás, yo no he escrito nunca un soneto, no sé si me dará algún día por ahí, pero no. Y luego otra cosa, Blanca, el poeta, en líneas generales, no sé si, supongo que sí, porque luego los poetas, como toda la rama del arte, experimentan, ¿no? Con distintos conceptos, con formas, con fondos. ¿Tú eres buscadora de la palabra exacta? Sí, yo me peleo con las palabras. Yo puedo decir que, te lo he dicho antes, que un poema no está terminado nunca y las palabras son fundamentales. Muchas veces un verbo cambia completamente una imagen que tú quieres transmitir, ¿eh? Por tanto es importantísimo porque la poesía es la concreción pura. No puedes, en prosa puedes dejarte llevar y puedes tener una frase menos feliz que otra, pero en poesía no, todas las líneas, todos los versos tienen que estar requete pensados. Y las palabras tienen que estar buscadas de forma que cuando tú das con una imagen piensas, esta es la imagen, no una imagen más, no, esta es la que yo buscaba. Eso es lo que es difícil. Y eso es lo que eso cuesta, ¿no? Claro, llegar a eso, que no siempre se puede. Claro. Y bueno, ¿por qué? Porque sigue siendo la poesía un género de minorías, ¿no? Sí. A través de los siglos, a través del tiempo, es algo que no ha cambiado, aunque haya, que luego me lo dirás tú, que piensas al respecto, sabia nueva, joven, buena, pero sí que es verdad que sigue siendo un género de minorías. ¿Qué opinas tú al respecto? Sigue siendo un género de minorías y te digo que tal en el mundo en que vivimos es mejor que sea de minorías, si no sería una porquería. O sea, está clarísimo, lo siento mucho, ¿eh? Pero se me ha ido la onda. Algo quería decir a cuenta de eso y se me ha ido la onda, así que sigue hablando que ya me que igual aunque sean las minorías, son las necesarias, ¿no? Es decir, están los que deben de estar. Claro, están los que deben de estar, exactamente, porque son los que pueden transmitir algo, los demás no. Pero no me acuerdo lo que iba a decir, mira. Lo que son los 60 y 14, ¿eh? Venga. Oye, pero ya firma... Enseguida 60 y 15 de noviembre. Pero ya firmaba yo para llegar a ellos, ¿eh? ¿Hay savia nueva dentro de la poesía, Blanca? Sí, eso quería decir antes. Sí hay savia nueva. Y hay poetas, yo creo que vienen pegando. Hay savia nueva. Quería hablar de una frase de Berto Padilla que me entusiasmó. Es un poeta mayor que cuando dijo... Cada vez que entra y sale una generación dando portazos, el viejo poeta se aprieta el cinturón y afina el cornetín como un gallito. No se convencen, dice, de que en poesía la juventud solo se alcanza con los años.
No, no me digáis que no es bonito. Es ¿Eh? precioso y además ¿Por es qué? una verdad. Porque la poesía hay que pulirla muchísimo y una persona joven tiene prisa por hacer algo. Pero yo creo que últimamente es en todo, ¿eh? Es decir, estamos... yo creo que la sociedad en que vivimos es el todo y pronto, y al final el querer alcanzar la meta demasiado corriendo, pues es lo que ocurre, ¿no? Sí. Hace que el producto no sea tan exquisito o esté tan elaborado, con lo cual por eso sí que ahí es verdad que tienes razón. Es decir, yo creo que las cosas, cuanto más pausadas, pensadas, no es mejor correr para llegar, sino es preferible llegar y llegar de aquella manera. Yo ¿no? creo, honradamente hablando, que hace falta una madurez, una cierta madurez, para poder llegar a la juventud de la poesía. Y bueno, hoy hemos visto que los índices de lectura, pues bueno, parece que están mejorando un poquito. Y al hilo de esto me gustaría preguntarte, porque bueno, también dependiendo, ya sabemos que los libros son caros, que la cultura no vende, las instituciones desde este lado de la cultura hacen suficiente. ¿Crees que debieran de hacer más? ¿Crees que debieran de aportar más? Bueno, yo creo que nunca hacen suficiente, siempre queremos más, siempre queremos más, pero bueno, también entiendo que es un esfuerzo personal y que lo pide muy poca gente. Eso no quiere decir que no sea necesario, porque pienso que podemos espabilar conciencias, ¿no? Por lo que he dicho antes, que la poesía tiene que incordiarte, tiene que hacerte pensar, por lo tanto sirve. Quizá no convenga que pensemos excesivamente, eso es verdad, pero yo creo que los poetas lo que intentamos es hacer pensar. Y bueno, pues al hilo de esta exposición de libros, como se puede ver, que no son ni uno ni dos todo lo que tienes publicado, quiero ya centrarme un poquito en el último libro, que es Baciyelmo. Yo sé que eres una ávida lectora, y como ávida lectora, además tengo que decir una intimidad, que las recomendaciones literarias que en su momento alguna vez me has dado me han surtido su fruto, porque han sido lecturas que me han parecido espléndidas, ¿no? Y no han sido además de 300 ni 400 páginas. Pero también sé que dentro de esa faceta como ávida lectora eres, vamos, que has leído el Quijote. Yo creo que tienen aquí a una lectora del Quijote que pocos podrían decir que la han leído hasta 3 y 4 veces, y que cada vez que lo lee dice que saca una sustancia nueva, como digo yo coloquialmente, ¿no? Entonces, precisamente por haber leído tanto al Quijote, el Quijote, perdón, Baciyelmo está basado en toda su obra. ¿Cuál fue el aliciente? ¿Cómo te dio por pensar hacer una obra, un poemario, en el que prácticamente no, es que es todo referente al Quijote? Bueno, yo creo que fue la frase maravillosa de Sancho con el neologismo de Cervantes, cuando, harto de pelear con Don Quijote, porque para Don Quijote lo que llevaba sobre la cabeza, el casco que llevaba, era un yelmo, era el casco del guerrero, y para Sancho era una bacía, era una palangana de barbero, que lo era, claro. Y estaban siempre discutiendo, y entonces Sancho ya no puede más, y en un momento que salen de una aventura pues muy maltrechos, dice Sancho: si no fuera por ese baciyelmo, asaz de pedradas nos hubieran caído, tal. Y dije, esto merece un libro, Baciyelmo, porque pensé que esta vida es un baciyelmo, o sea, tiene momentos de vacía, momentos rutinarios, momentos de verdad que son así, es la vacía de la vida, pero también tiene yelmos, tiene momentos de ilusión, de creatividad, de locura, ¿por qué no?, en pequeñas diócesis, de esperanza, de alegría. Bueno, y bueno que sea así. Y bueno que sea así, es que eso es lo que nos hace vivir. Efectivamente. Y de ahí salió Baciyelmo. Y luego es que, a propósito de los fragmentos del Quijote, lo voy a leer porque mi memoria también es para que no te quejes, que ya digo yo que firmaba, dice: y lo que sería peor, hacerse poeta, que según dicen es enfermedad incurable y pegadiza. ¿Qué les diría a esas personas que no entienden
por interés o por ignorancia, a quienes padecemos de esta enfermedad incurable que entiendo yo, María José Mielgo, que no es pegadiza por desgracia. Me lo has dicho siempre y es la pura verdad, no es pegadiza. Y lo cogió además para un poema y sin tu permiso. No, no lo es. No lo es una pena, pero no lo es. Sí es incurable, es cierto. Y bueno, pero dentro de esa locura... Es el miedo que tenía la sobrina, el ama y el cura de que don Quijote no dejaba los libros de caballería y por eso hacía aquellas locuras y queman todos los libros, pero no quieren quemar los de poesía. Y entonces la sobrina le dice: ay, mi señor, bien, debiera quemarlos como a los demás, porque no fuera que habiéndose sanado mi señor cura mi señor tío de la enfermedad caballeresca, se hiciera pastor y andara por los prados y no sé qué, cantando y tañendo, o lo que sería peor, hacerse poeta, que según dice, esta enfermedad incurable y pegadiza. O sea, que vaya fama, ¿no? Sí. ¿Me podéis decir, Blanca, qué te sugiere y que, bueno, pues Blas de Otero y Miguel de Unamuno? Blas de Otero, bueno, respectivamente. Sí, Blas de Otero me produce una sinceridad bárbara. O sea, es una persona muy conflictiva con él mismo, pero muy sincera. Pasó por muchos estadios, por muchos momentos, y se le ve en su poesía. No es muy distinto a Miguel de Unamuno, porque Miguel de Unamuno es una persona contradictoria en sí, es una persona que se abrazaba a una idea y luego la dejaba porque no le convencía nada, precisamente porque estaba buscando algo bueno, y no le convencía nada. Entonces me encanta también su fuerza, su valentía, el enfrentarse con quien hiciese falta y decir lo que pensaba, sin más, ¿no? Pues te he preguntado por estos dos poetas y sobre todo también por Miguel de Unamuno, porque no querría bueno, que nos dejaras esta entrevista sin hacerte una pregunta y sin que, bueno, pues se supiese que Blanca Sarasúa, además de, bueno, pues de escribir y de editar y de hacernos pensar a través de su poesía, para mí es una activista que está presentando la obra de Ignacio Ipiña. Y me preguntarán, pues, ¿quién es Ignacio Ipiña? Ignacio Ipiña fue el marido de Blanca, un gran pintor que a mí me sorprendió enormemente y muy gratamente, de verdad. Y al hilo de esto, pues invitar que en Bilbao hay una exposición, como pueden ver por la publicidad, de Unamunoaren Artasnak, es decir, las huellas de Unamuno, y todas estas huellas de Unamuno es donde Unamuno respiró, vivió, creció, donde se inspiró, donde buscaba esa palabra exacta, y que Ignacio Ipiña, con sus pinceles, lo ha descrito magníficamente bien a través de la pintura. Sé que se presentó en la Alhóndiga. Tuve el placer de estar allí, estaba Juan Valls, estaba, si mal no recuerdo, Pablo Unamuno nieto de Miguel. Y luego también, pues bueno, evidentemente había personalidades del ayuntamiento, como es normal, y del Departamento de Cultura. Además había un montón de gente y la cara de Blanca de verdad era de llena y completa felicidad, de lo cual me alegro. Blanca, ¿qué supuso? Te voy a hacer dos preguntas, voy a empezar por la primera. Ahora que Ignacio no está, ¿qué ha supuesto para ti el poder dar a conocer, a pesar de todo ese esfuerzo que sé que me consta, porque lo has presentado en Bilbao, en Baracaldo, hiciste una exposición también en Salamanca? ¿Qué te ha supuesto a ti el poder llevar a la luz y que veamos la pintura de Ignacio? Bueno, pues me ha supuesto hacer algo que él no lo hubiera hecho en su vida, porque Ignacio no coge un teléfono ni loco para pedir a nadie nada. Entonces yo, que pensaba que no valía un pimiento, resulta que no me quedó más remedio que valer, porque yo tenía que sacar su obra adelante. Y como dejó preparada la exposición de las huellas de Unamuno, con todo frases de Unamuno para cada cuadro, tienen relación cada cuadro con una determinada frase.
Entonces fue un trabajo literario y pictórico, y yo tenía que sacarlo adelante. Y entonces tú sabes muy bien, María José, que cuando te empeñas en una cosa lo haces, sé que y sí. resulta que puedes. Y por supuesto, fíjate que no te lo he preguntado nunca, y Blanca y yo hemos tenido charlas porque nos conocemos de un montón de años, algo de lo que estoy muy, muy orgullosa. ¿Qué supuso en tu vida personal el tener a un compañero de viaje que precisamente por ser pintor y ser artista te iba a entender no ya como mujer, que eso lo doy por hecho, sino que ha sido compañero de viaje también en la vida íntima y en la vida artística? Porque eso lo veníamos comentando hoy, es muy importante. Claro, es que supuso todo, porque nuestra unión fue perfecta, fue fenomenal, porque claro, también teníamos, no era una unión solamente casera, es que después teníamos esa proyección, y yo le he acompañado a pintar por infinidad de sitios, y yo iba con mi sillita baja, porque él pintaba con caballete al aire libre, y yo iba con mi sillita baja, me sentaba allí, y de esa manera empecé a escribir, porque decía, bueno, pues mientras él pinta, ¿yo qué hago? Y entonces me puse a escribir. ¿Contenta, volviendo a tu obra literaria, contenta con la experiencia y cómo se ha producido todo con el poemario, el último poemario, Baciyelmo? Sí estoy contenta, sí estoy contenta, porque además yo creía que era un poemario que no iba a gustar mucho, porque a fin de cuentas es meterte en el Quijote, y hay mucha gente que dice, uff, no me meten ni loca, ¿no? Está pirada. Sin embargo, veo que ha tenido una aceptación, sé que se está vendiendo muy bien para ser poesía, y bueno, pues para mí ha sido un aliciente bárbaro. Y no voy a terminar esta entrevista, Blanca ya me conoce, algunos autores también me conocen, y me suele gustar acabar las entrevistas de una manera, pues quizás un poco personal, mi manera personal, la manera de María José Mielgo, es hacer alusión a algún título o algún referente de los distintos poemarios o de las obras del entrevistado, o entrevistada en este caso. Y por lo tanto, como vemos el cerco de los pájaros, lo digo para que sepan un poquito por dónde voy, ¿no? ¿Qué cerco no has soportado nunca, Blanca Sarasúa? Yo no he soportado nunca el cerco de la falta de libertad. El no poder decir lo que pienso, el no poder... Eso es una cosa que me ha llevado siempre muy mal. Hay otro poemario que es Ballestas contra el viento. Contra el miedo. Contra el miedo. Oye, que me ha dado a mí por el viento hoy, ¿eh? Ballestas contra el miedo. Si tuvieras que utilizar una ballesta, ¿qué misiva te gustaría lanzar en ella? Yo creí que me ibas a preguntar ¿contra quién? No. Supongo que habrá muchos seguramente. No. ¿Qué misiva te gustaría lanzar en ella? ¿Qué mensaje? Hombre, decir paz es muy cursi, ¿no? O sea, suena de una manera muy... Pero sí me gustaría lanzar algún aire como de entendimiento, digamos. ¿Qué rótulo te gustaría ver próximamente en un periódico? Pues precisamente ese, por fin nos entendemos. ¿Qué mirada erradicarías del mundo? La mirada de la envidia. No la soporto. ¿Qué coyunda te gustaría suprimir y a qué coyunda te aferras? La coyunda a la que me refiero en el libro es a la poesía, es la coyunda recia de la poesía. Me aferro a la coyunda de la vida, a que hay que vivir. ¿Son necesarios los baciyelmos, metafóricamente hablando, para subsistir? Totalmente necesarios, y me encantaría acabar leyendo el último poema de Baciyelmo para poder explicarlo. Pues te voy a conceder ese honor. Y simplemente muy escuetamente, ¿algún proyecto por ahí? Sí, tengo ya otro libro en puertas, pero desde que digo que está en puertas hasta que se publique pasará igual un año, porque tengo que tachar fundamentalmente. Pues si se puede, nada, te dejo para que tú leas ese poema que tú quieres de Baciyelmo. Yo que tenía ilusión de leer el primero que te he comentado antes, que es cortísimo, mi primer poema publicado del primer libro, y el de Baciyelmo, que son ambos cortísimos. Venga. En este poema estoy queriendo decir que no se puede tener
todo a la vez, ni malo ni bueno. Mejor es ir poco a poco. Y digo así: el motín de las hojas. Si todas las hojas del otoño se rinden a la vez, mal día será para el barrendero. Mejor irlas muriendo poco a poco. Si todas las flores del campo despiertan a la vez, algunos ojos tendrán agujetas de colores. Mejor irlas viviendo poco a poco. Ese fue mi primer poema. Y el último, a Guillermo, está Don Quijote muriéndose y ya sabemos todos que murió de pena. Estoy convencida, o sea, murió porque no soportaba la vida, porque cuando se vuelve cuerdo al final, pensar que no existe Dulcinea, pensar que todo lo que ha hecho es mentira, no lo soporta, no soporta la vida, no soporta encontrarse con la vacía, no beber el yelmo, que nos lo predica, ¿eh? Y yo digo así, dice el Quijote: señores, dijo don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros a raño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Y yo digo, en busca del yelmo. La vida tiró piedras a los nidos y ya no quedan pájaros. Es el precio final de la cordura. Ahora los molinos se apellidan eólicos y nuestro Don Quijote no se apaña con ellos. Cruza sin en la tarde y se muere de pena sin testar su locura. Solo queda arreglarse cada cual como pueda, sujetar las paredes y aprender a ver yelmos donde solo hay vacías. Y bueno, pues esto ha sido todo desde Mirador Cultural de María José Mielgo Busturia, que espero les haya agradado y bueno, que les invito a estar ahí para el próximo. Gracias.